La falta de agua es una gran preocupación para millones de personas en este momento y en especial aquí en nuestra región. En Bolivia, por ejemplo, las comunidades que viven cerca al lago Titicaca se ven seriamente afectadas por la disminución de su nivel de agua. Decenas de familias piden ayuda urgente al gobierno porque están perdiendo sus cultivos y sus animales. Una preocupante sequía que ha hecho que cada vez sea más difícil desplazarse en bote, cultivar la tierra y alimentar correctamente al ganado. Las principales actividades de subsistencia de las familias indígenas bolivianas asentadas cerca de las orillas del lago Titicaca, que en los últimos días ha disminuido su nivel de agua en casi 1,5 metros y se ha secado a tal punto que se convirtió en un desierto donde ya nada crece. Una situación que causa angustia y desesperación entre los pobladores. Según el Senami de Bolivia, las lluvias habituales en el lago han estado ausentes durante los últimos 3 años. Esto ha provocado la falta de agua en el terreno y un duro golpe sobre la actividad económica de quienes dependen del mismo, como los dueños de estas embarcaciones que están sin usarse desde hace ya mucho tiempo, así como las familias que crían sus animales en las zonas cercanas. Es por ese motivo que los pobladores hoy piden más apoyo al gobierno para que puedan enfrentar las consecuencias de este problema climático que no parece tener una pronta solución si no llueve fuertemente en los próximos días. Es una situación preocupante. Las autoridades de Bolivia han señalado que en ese momento el lago Titicaca está 2 centímetros por debajo del nivel en que ellos ya consideran una alerta de sequía. 2 centímetros debajo de ese nivel. Lo más preocupante es que en los últimos 3 meses ha descendido casi 30 centímetros. Y esto es una constante, o sea, se mantiene de manera progresiva, ¿no? Una persona puede decir, bueno, ¿cuánta gente vive ahí? Son un poco más de 2 millones de personas que viven cerca al lago Titicaca y de alguna manera realizan todas sus actividades y dependen, obviamente, para vivir de las aguas del lago. Son un poco más en el Perú, son casi la mitad del lado peruano y del lado boliviano, pero hay un poco más en el lado peruano, algo de 1.100.000 más o menos. Es una situación complicada. Ya en nuestro país también se ha dado la alerta por el lago Titicaca. Conversábamos con nuestro compañero Gabriel en Puno y nos alertaba de esta situación que preocupa principalmente a los ganaderos. Hay mucha actividad ganadera en esa zona. Uno pensaría es un lago, solo miro el agua, pero no entendemos el impacto que tiene y cómo hay muchas personas, porque hablaba del Ichu, por ejemplo. Exacto, así es. El lago más navegable, más alto del mundo, lo vemos como un atractivo turístico, pero hay que entender que es la fuente de sustento y de vida para muchas personas que viven ahí. Son casi un poco más de 2 millones de personas que viven ahí, peruanos y bolivianos. Y precisamente sobre este tema hay autoridades en Puno, por ejemplo, que han pedido reevaluar los acuerdos internacionales con Bolivia respecto al uso del agua del lago Titicaca. Hay acuerdos que se han firmado, pero piden que esto se vuelva a revisar, porque ahora hay más personas y, lógicamente, el riesgo ante una sequía es mayor. Y no hablemos del factor turismo también, lo comentaba nuestro compañero Gabriel en Puno, donde mencionaba que naturalmente hay un muelle, ¿no?, por donde uno sube a las embarcaciones, pero los muelles necesitan un nivel mínimo de agua. Si de pronto el muelle, el agua va bajando, ya no se vuelve seguro, se vuelve imposible que pueda tener esa alternativa turística por la que muchas personas llegan al lago Titicaca, llegan a la región Puno, en realidad, para hacer turismo, ¿no? Así como decimos Cusco y pensamos en Machu Picchu, decimos Puno y pensamos en el lago Titicaca. Así es, y es una fuente de ingresos también para muchas personas, no solamente los que dependen directamente del turismo, sino también es una manera indirecta. Personas que realizan transporte, que organizan los tours, que te llevan, que hacen las visitas guiadas, los restaurantes, los taxistas, los mismos lancheros, ¿no?, que realizan los paseos. Entonces todas estas personas se están viendo seriamente afectadas y en determinado momento no solamente está poniendo en peligro la vida de estas personas, sino también la flora y la fauna. Y adelantan especialistas en temas ecológicos que eso se puede llegar a una situación irreversible. Es decir, aún así llueva, de acá a unos meses, ya no se va a poder recuperar la flora y la fauna que había antes en el lago Titicaca, que es sumamente preocupante. En este momento, de hecho, hay pobladores que viven en ciertos sectores que dicen que ya no hay peces para pescar. Es una situación complicada, dramática. Miramos el lago Titicaca, el lago más navegable, y siempre pensamos que va a ser infinita el agua, ¿no? Que nunca nos tenemos que preocupar porque en realidad ya está afectando
de muchas maneras a todas las personas que viven ahí. Nos comentas bien que son cerca de 2 millones de personas, el tema del turismo, las visitas, por ejemplo, guiadas a la isla de los Suros. Justamente allí se hace no solamente el tema turístico, sino te transportan en un viaje ancestral por todas las costumbres milenarias que tienen allí en la región, en la isla de los Suros, cosas que de pronto se van a volver imposibles. Claro, o sea, la isla de Taquilo, los pueblos que viven ahí, mucho se habla del turismo vivencial, ¿no? De ver, conocer, experimentar cómo viven esas personas, pero lamentablemente debido a esta situación vas a tener miles de personas que van a tener que abandonar estos lugares. Y como te mencionaba, esto ya puede generar una disputa incluso entre ambos países, entre Perú y Bolivia, porque el lago Titicaca por su ubicación está compartido por ambos territorios. Claro. Entonces necesita también una revisión política. Puede sonar extraño que en estas circunstancias se tenga que analizar una cuestión política, pero es sumamente importante, porque es casi la mitad de los pobladores. O sea, en el lado boliviano son poco más de 900.000 personas que viven y dependen de las aguas del lago Titicaca. Entonces eso también puede generar, digamos, un conflicto más adelante con las personas que viven ahí. Y todavía, si bien hemos escuchado la alerta desde Bolivia y la alerta desde Perú, no hemos escuchado todavía una agenda bilateral para tocar ese tema. Así es que sería sumamente importante analizar este tema. Como hemos visto en informes anteriores, se habla ya de un estrés hídrico en nuestro país y si te fijas bien en el mapa que mostraban las autoridades, era toda la región sur y centro de nuestro país. O sea, es como si nuestro país estuviera dividido de acá para abajo. Ya tenemos una sequía preocupante y de acá para arriba se esperan lluvias e inundaciones debido al fenómeno del Niño que ya lo tenemos aquí a la puerta. O sea, ya llegó y todavía se espera su etapa más dura, más difícil. Una situación complicada que requiere coordinaciones de distintas autoridades que probablemente hoy en día muchas privilegian las ideologías, los conflictos políticos, tú eres de mi bando o no eres de mi bando, cuando en verdad aquí el bando debería ser proteger a todos los ciudadanos en la medida de lo posible. Así es, esto requiere ya medidas y acciones inmediatas pensando ya a futuro, o sea, no en la próxima semana, el próximo mes o en las próximas elecciones, sino aquí en los siguientes 10 o 20 años. Pero esa no es la única emergencia que hay.